Uno de estos dos Sharpies tiene una cámara escondida que por medio de un proceso impresionante te hace saber todo lo que tu espectador está pensando. ¿Cuál? Mi nombre es Ariel Jamuy y esto es una review de Magia en Español. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Grabé un montón de cosas que no se grabaron, así que estoy aquí yo de nuevo. Hoy venimos a hablar de una creación de Javier Franco y Magic Stuff, que es una de las mejores creaciones de la magia. Algunos lo conocerán, otros quizás no. Si no lo conocen, realmente viven debajo de una roca, porque esto fue una revolución en el mundo de la magia. Y llegó para quedarse. Estoy hablando del Ultra Sharpie Neo. ¿Qué es el Ultra Sharpie Neo? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué papeles necesito? ¿Se puede ver en la oscuridad? ¿Con qué apps se conectan? ¿Cuánto dura la batería? ¿Con qué? Todo esto y mucho más se lo voy a responder hoy acá en este video. Y una cosa más. En algún momento de este video les voy a dar un $25 de descuento para que puedan comprar el Ultra Sharpie Neo. Yo no me quedo con nada de todo esto. Es un regalo para ustedes por ayudar y por suscribirse a este canal con un codiguito que les voy a dar. $25 de descuento. ¡Plac! Fuera. Así es fácil. Es un buen deal, ¿no? Entonces, quédense para escucharlo. Básicamente, ¿qué es el Ultra Sharpie Neo? El Ultra Sharpie Neo es un rotulador, es un Sharpie, es un marcador, como le decimos en Latinoamérica, que es de tamaño estándar y el mismo que usamos todos los magos y desde el inicio de los tiempos, con una cámara infrarroja oculta adentro que te muestra en tiempo real lo que escriben los espectadores. Te lo pueden mostrar en tu teléfono, te lo pueden mostrar en el reloj, ahora vamos a hablar. No se necesitan pads de impresión, esto es un papel que le das al espectador, así como escucharon, un papel. Y en tiempo real tenemos la información al instante. A las personas que conocerán seguramente su antecesor, que es el Super Ultra Sharpie, que lo tenemos, mirá, lo tenemos por aquí, el Super Ultra Sharpie. ¿En qué se diferencia? Primero es el tamaño, obviamente el Super Ultra Sharpie era un poco más grande, más tamaño escenario, este es el Sharpie estándar, como podrán ver. Incluso las puntas son distintas. No sé si el foco dará bien a esta punta que es un poco más grande y tiene un trazo más grueso, cuando el Neo es un trazo más fino. Entonces, ambos funcionan con la misma tecnología de micropuntos. Pero, ¿por qué necesitamos esta nueva versión? Se estarán preguntando. Realmente, que se haya logrado la tecnología, porque hay mucho trabajo detrás de esto, pero que se haya logrado la tecnología para tener un Sharpie de esta manera, con el mismo tamaño que el original, igual, es una locura. Para los que viven la magia tecnológica como la vivo yo, entienden la emoción de poder tener un producto que sea idéntico al normal, entre comillas. Entonces, básicamente necesitamos un boli y un papel. ¿Este papel es un papel especial? Sí. ¿Lo pueden imprimir ustedes también en su papelera de confianza? También. Varias cosas muy importantes. Primero, si tienen preguntas, miren todas estas preguntas. Todas estas preguntas ya se respondieron en la página web de Magic Stuff. Hay un montón de preguntas y respuestas ahí en la página, sino también hay grupos de Facebook que pueden entrar, como siempre les digo, hay grupos de Facebook que pueden entrar a averiguar, a preguntar, a ver qué pasa, qué no, pueden comentar y pueden preguntar. Siempre le pueden mandar un mail a Magic Stuff preguntándole sus dudas, así que no se preocupen, pero todas esas preguntas ya fueron respondidas en la web. ¿Cuál es el precio? ¿Cuándo se envían los pedidos? ¿Cuál es el costo del envío? ¿Se puede imprimir más hojas? ¿Qué diferencia hay entre Super? Todo esto lo tienen acá. Excelente. Gente que me pregunta sobre el papel. El papel es este. Obviamente por el foco no se va a llegar a ver bien el tema de los micropuntos, pero el papel es blanco. Papel es blanco, blanco. Obviamente siempre que lo comparemos con otro blanco, el otro blanco va a ser más blanco. No sé cuántas veces dije blanco. Pero el papel es este, chicos. No, realmente
así como lo ven, es lo que es realmente... Es una maravilla. ¿Saben cuál es el problema de esto? Entiendo que a veces lo vemos por video, pero en el momento que lo prueban, no pueden evitar no quererlo. No se puede evitar. Se conecta automáticamente, es alucinante. Ah, una cosa. Se acaba de agregar una opción que para mí es de las mejores opciones que han hecho en la historia de este producto. No hace falta que lo tengas conectado a tu móvil. El boli está prendido con un botón. La gente escribe. Cuando lo conectas a tu móvil, te descarga todas esas cosas que la gente escribió. Los que hacen pre-shows en sus espectáculos entenderán la importancia de todo esto, chicos. Es realmente una muy buena opción. Les va a incluir un montón de cosas en la caja, así que tienen realmente de todo. ¿Es una revolución en la magia? Lo es, lo es. Si ya tienen el Super Ultra Sharpie, quizás necesiten el Neo para empezar a hacer cosas más de salón, más de cerca, o quizás quieren tener un Sharpie que luzca como los Sharpies que usan ustedes. Realmente creo que vale la pena. Obvio que vale la pena. Si usás un Sharpie en tus shows, y todos lo hacemos, esto es lo que simplemente es una versión con superpoderes. En vez de usar un Sharpie, usa un Sharpie que te dé la información de todo. ¿Por qué no poder saber exactamente lo que están escribiendo, lo que están dibujando? Imaginémonos, le damos un Sharpie a cada uno y quieren hacer un dibujo y ya sabemos el último dibujo de la última persona. Podemos hacer uno por delante. Podemos robar información, podemos tener pre-shows, podemos hacer un 4-dimensional telepathy. Así que no se agobien. De todos modos, viene un montón de cosas incluidas. Ahora vamos con el que hay en la caja. El papel es un papel normal con impresión de micropuntos. Tiene unos puntitos muy muy pequeñitos que es invisible a simple vista. Pero les digo, la app incluye los PDFs para que ustedes lo puedan imprimir en el tamaño que ustedes desean. Y la cámara infrarroja detecta esos micropuntos y hace que esto lo podamos ver en tiempo real. La tecnología realmente no hay que entenderla, porque ya la entendieron ellos, nosotros tenemos que disfrutarla. Funciona también en la oscuridad. Si usamos ambientes muy oscuros, como por ejemplo yo en mi show de miedo, es solo la luz de una vela. Funciona perfectamente, porque la cámara es infrarroja, puede detectar absolutamente todo. ¿Qué hay en la caja? Se preguntarán. La caja obviamente es preciosa. Te hace experiencia como cuando abrís un iPhone. ¿Viste cuando la cajita se va abriendo así despacito y vas abriendo un teléfono? Bueno, esa misma emoción te da al abrir esta caja. Van a encontrar una pequeña nota en la cual van a tener un QR con las instrucciones y cómo bajar la app y absolutamente todo. Y dentro nos vamos a encontrar el Neo, que es este de aquí. Y luego nos vamos a encontrar varias cosas. El primero, un Sharpie del mismo tamaño, mismo grosor, mismo todo, misma punta, mismo absolutamente todo, como verán. Luego, van a venir varios papeles de esto que les hablaba con micropuntos. Número 1, le van a venir 2 libretas de estas. Son unas libretitas como, para que sean una referencia, son tipo libretitas tipo Svenpad. No son cortas y largas, simplemente para que se den una idea del tamaño, que creo que es A7. Son varias libretas que tienen un montón de hojas de ambos lados, ya con los micropuntos impresos, que les va a durar realmente un montón de años. Después les van a venir tarjetas como si fueran tarjetas número 1 con un muy buen gramaje, y les van a venir un set de post-it notes. Estos amarillos los conocerán de toda la vida. Esto, para quien le convenga cada tipo de situación, pueden actuar con esto. Luego les va a venir obviamente su cargador, que en este caso el cargador es USB-C. ¿Esto qué quiere decir? Para cargar nuestro Sharpie al 100%, entre 30 a 40 minutos seguramente ya lo tengamos completamente cargados. Y nos aguanta por lo menos 8 horas. ¿Qué lo necesitaremos? Para un bolo de 3 horas. Estamos haciendo magia de cerca. Nos dura. Lo necesitamos para nuestro show de teatro, que dure 1 hora. Nos dura. No se preocupen. 8 horas encendido es lo que nos dura con 40 minutos de carga. Una locura. Obviamente que si se apaga entre usos, la batería te dura muchísimo más. ¿Qué pasa con la tinta? La tinta se recarga también. En la app nos recomiendan los links de Amazon en donde comprarla. Yo lo tengo por aquí. Es una tinta base de agua que se pone una gotita y ya nos dura
un montón, hasta 40 palabras más o menos. Así que no se preocupen, es una que se llama Pelican, pero no nos preocupemos por esos detalles ahora que realmente no tienen sentido. Y algo muy importante es dos cosas. Primero, el Dark Mode. Dark Mode es con la pantalla apagada. Yo le pongo, por ejemplo, un color medio violeta y desde costado no se ve absolutamente nada, pero yo tengo visión absoluta al pic. Y imaginemos que damos 4 papeles, 5 papeles, 20 papeles. Si el boli se va pasando y van escribiendo, vamos a poder ver el pic de todos, porque la app que armaron los chicos de Magic Staff y Javi Franco nos va a permitir poder ver un montón de escrituras hasta lo que realmente queramos. Es realmente una herramienta muy potente, tanto Dark Mode como Light Mode. Ustedes eligen y es tan fácil como tocar 2 veces la pantalla. En el Apple Watch o en el teléfono, 2 veces y cambias de Dark a Light Mode. Es realmente un producto que empezó a revolucionar el mundo de la magia, el mundo del mentalismo, los pics en tiempos reales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces nos da miedo ver las cosas en nuestro móvil o no tenemos nuestro móvil y demás. Lo bueno que esto tiene compatibilidad con un montón de apps y aparatos externos. Algo muy importante que hace falta aclararlo es que funciona tanto para iPhone y tanto para Android. Así que atentos que funciona para los dos. Realmente viene con un montón de funciones y demás. Y una cosa muy importante, el código que antes les mencionaba, que se pueden llevar $25 de descuento, $25 de descuento, es este. Ahí lo tienen, reviews de magia, ponen reviews de magia y automáticamente se les descuenta $25. Yo no gano nada con esto, es un regalo para ustedes, por apoyar, por poner like, por suscribirse. Recuerden que el precio de lanzamiento va a ser $600. En este momento está $500 hasta el 15 de julio. Así que hay que apurarse un poco porque nos quedan un poquito menos de un mes. Entonces ponen reviews de magia, $25 off. Adentro para casa, envíos a todo el mundo. Estás en Colombia, te lo envían. Estás en Argentina, te lo envían. Estás en Estados Unidos, te lo envían. Estás en México, te lo envían. Así que tranquilos, tranquilas con todo esto. Tiene integración con Picsmith y Apple Watch. ¿Qué quiere decir? Tenemos nuestro Apple Watch, y en este caso sí, es Apple Watch, es Apple. Tenemos nuestro Apple Watch y podemos ver en tiempo real en nuestro Apple Watch todo lo que escriben. Impresionante. Y con Picsmith también, si saben el universo de Picsmith, si no pueden ir a ver la review que hicimos de Picsmith, pueden entrar a ver todas aquellas cositas que se pueden hacer, porque tiene reconocimiento de texto, tiene un montón de integraciones que se pueden hacer que los va a ayudar en todo esto. Y encima con el código review de magia tienen $25 de descuento, entonces, ¿qué más esperan? Los pedidos salen el 15 de julio en orden de llegada, así que hay que empezar a pedir en breves porque el lanzamiento oficial es el 15 de julio, así que cuanto antes reserves, antes lo vas a tener en tu casa. No se olviden de suscribirse, de ponerle like y nos vemos en la próxima review. Adiós.